Así que bueno, comenzamos. Los vuelvo a saludar. Buen día, hermanos. Buen día. Vamos a comenzar con este estudio de Primera de Juan que venimos haciendo. Y bueno, si ustedes saben que estoy un poco enfermo, así que si llego a toser o algo, sepan disculparme. Vamos a continuar. Hoy nos toca el capítulo número 3. Y vamos a leer solamente 3 versículos de este capítulo. O mejor dicho, nos vamos a concentrar solamente en 3 versículos. Pero vamos a leerlo el capítulo completo. ¿Les parece bien? Como siempre hacemos, como es nuestra costumbre, vamos a leer todo el capítulo, pero solamente nos vamos a concentrar en los primeros 3 versículos. Vamos a leer un versículo cada uno, por favor. Comienzo yo, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él puro. Versículo 4 del capítulo 3. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no se dejen engañar. Cuando uno hace lo bueno es porque es bueno como Él lo es. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que ha oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermana justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Queridos hijos, no hablemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. 20. Si pues vuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos porque obedecemos sus mandamientos. 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a repasar versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. Como ustedes pueden notar aquí, el apóstol Juan comienza este capítulo con una exclamación que le lleva a poder asombrarse de la magnitud del amor de Dios. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ustedes fíjense, hermanos, que este amor del cual Juan se asombra, del cual Juan puede vislumbrarlo y puede en cierta forma entender la magnitud del amor de Dios, no ha sido dado como una consecuencia de nuestros actos. Este amor de Dios no fue consecuencia de algo que nosotros hayamos hecho. Y bueno, Dios se impresionó por nuestras obras y dijo, qué bueno, la verdad que voy a amarlo a Martín, a Mauricio, a Esteban, a Gemima, por su gran amor que ha tenido, por su obra que ha tenido para conmigo. No ha sido así. Este amor no ha sido una respuesta de parte de Dios por algo que nosotros merezcamos. Que Dios haya mirado el corazón de doña Archie y haya dicho, no, la verdad que Argentina es una mujer que se merece mi amor. Se lo merece, así que yo le voy a dar mi amor a ella. No ha sido así. Sino que este amor de Dios nació en su corazón desde antes que el mundo fuese creado. Y por sola voluntad de Él. Voy a leer un pasaje en Efesios, que ya lo conocemos, pero lo voy a leer. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 3. Miren lo que dice la palabra. Bendito sea el Dios. Pablo comienza bendiciendo a Dios Padre. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que el puro afecto de su voluntad. Este amor que Dios ha tenido para con su iglesia, para con aquellos que Él ya escogió desde antes de la fundación del mundo, ha sido desde antes que todo fuese creado. ¿Se pueden imaginar eso? No sé ustedes, pero cuando yo estaba meditando en esto me asombraba y mi mente llega a un límite donde no puede comprender. Antes que todo esto fuese creado, antes que Dios diese fundación al mundo, antes que Él extienda su poder y le dé creación a todo lo que el hombre hasta hoy conoce y lo que no conoce, Dios ya tenía en su corazón nuestros nombres. Y alguien dice, ¿cómo puede ser eso que alguien ame a otra persona que todavía ni siquiera existe? Bueno, esa es la magnitud del amor de Dios. Él nos ha amado desde antes que siquiera el mundo existiese y lógicamente desde antes que cada uno de nosotros fuésemos formados por su mano. Su gracia y su voluntad soberana fue lo que decretó nuestra salvación y su amor para con cada uno de nosotros. Dice el libro de Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, por medio de la fe. Y dice el versículo 9, para aclarar todo, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora fíjense que este amor de Dios no ha sido un amor de palabra, no ha sido un amor platónico, como solemos decir, sino que ha sido un amor en hechos. ¿Y cuál ha sido la forma en la que Dios ha manifestado su amor? Ha sido a través de la muerte
de su Hijo. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, vamos a buscarlo y a leerlo. Versículo 18. Dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La forma de su amor. Hermanos, nosotros no merecíamos el amor de Dios. Pues cada uno de nosotros, sin excepción, somos transgresores de la ley. Y piensa en cualquiera de los 10 mandamientos, y estoy seguro que en uno ha fallado. Y dice la Biblia que si usted falló en uno, es como si hubiese quebrantado todos. Lo cierto es que Dios ha enviado a su Hijo a que pague el precio por estos pecadores. Y fíjense que dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y miren lo que dice aquí: el justo por los injustos. Yo no entregaría jamás a mi hijo a que muera por otra persona. Por más que sea una persona venerable o una persona buena, una persona que es de ejemplo para los demás. Jamás lo entregaría. Mucho más si fuera por pecadores. Sin embargo, Dios Padre envió a su Hijo a que pague el precio de los pecados de personas que son mentirosas, de personas que fueron adúlteras, de personas que adoraban a otros dioses y no al Dios verdadero, a personas que eran ladrones, como dice el libro de Efesios, y esto eran ustedes antes, de personas que seguramente mataron con su corazón, como dijo el Señor, que cuando uno odia a otra persona, la mató en su corazón, es un homicida. Dios envió a su Hijo a que muera por lo más despreciable del mundo. ¿Y qué estos somos nosotros, hermanos? ¿Qué cosa hay en nuestro espíritu o en nuestra alma, en nuestras vidas, que puede impactar a Dios? No hay nada. Y hasta el día de hoy, que ya somos salvos, que hemos sido regenerados, todavía no tenemos nada que pueda impactar a Dios. Porque aún seguimos cargando este cuerpo de pecado que a veces nos seduce, que a veces triunfa sobre nuestra voluntad y sobre nuestro espíritu, y caemos en la maldad. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8, vamos a leerlo. Perdón. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8 dicen: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, y aquí está lo que yo les decía, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ni usted ni yo merecíamos que Cristo muera por nosotros. No lo merecíamos. Pero Dios en su soberana voluntad decidió que así fuese. ¿Por qué? Porque nos amó. Por tanto, mi hermano, quiero alentarle en esta hora que usted no preste atención cuando vienen esos pensamientos a su mente que le hacen o intentan hacerle creer que usted no tiene ningún valor, o que Dios se ha olvidado de usted, o que Dios no le ama, o cuando Satanás viene a su corazón e intenta engañarla como lo hizo con Eva, mintiéndole. ¿Cómo podemos pensar que Dios no nos ha amado? ¿Cómo podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros si Él entregó a su Hijo por cada uno de nosotros? Dios te ama. Dios verdaderamente te ama. Y esto no es una frase como la decíamos antes de conocer la verdad, que le decíamos a todas las personas habidas y por haber: Dios te ama y tiene un plan maravilloso
para tu vida. O como esa frase de Gandhi que se ha popularizado entre los creyentes. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso no es una frase bíblica. Ni siquiera lo dijo un cristiano, lo dijo Gandhi. Pero suena tan lindo y tan romántico que muchas iglesias han adoptado esto para sí. Dios verdaderamente ama a su pueblo, ama a la iglesia que Él escogió para su Hijo Jesucristo. Y nos ha amado a nosotros, que nos ha dado incluso la capacidad de arrepentirnos, ha producido en nosotros arrepentimiento, y nos ha dado fe para que podamos creer en ese evangelio que se nos predicó un día. De lo contrario, jamás hubiésemos creído en él. Porque Romanos capítulo 3 dice que no hay ninguna persona que busque a Dios. Si Dios no hubiese intervenido en su vida, usted no hubiese buscado a Dios. Y yo tampoco hubiese buscado a Dios. Si Dios no hubiese intervenido en nuestras vidas, el apóstol Pablo no sería el apóstol Pablo. Hubiese seguido siendo Saulo de Tarso. Y nosotros hubiésemos seguido siendo los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los asesinos que éramos antes. Dios verdaderamente nos ha amado. Pero este amor que se ha manifestado a través de la primer venida de su Hijo a esta tierra y de su sacrificio en la cruz por nosotros, también se manifiesta en el cambio de condición que Dios ha logrado en nuestras vidas. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, usted verdaderamente es un hijo de Dios. Hay una historia que cuenta que un niño iba viajando en tren y bueno, iba solo viajando y al lado iba un adulto y dice que iban en el viaje y venían mirando por la ventana y el adulto le pregunta a este niñito, que de dónde era, dónde iba, y mientras iban charlando, el niño le dice, mire señor, ¿ve todos estos campos? Sí, todos estos campos son de mi papá. Y el hombre, se sorprendió y habrá pensado, seguramente debe ser hijo de un terrateniente, algo así. De repente pasan por un lugar donde estaba lleno de animales, de vacas. ¿Se ve todas estas vacas? Todas estas vacas son de mi papá, dice. Y claro, este hombre iba asombrado porque decía, ¿tanto puede ser que tenga el papá de este niño? Y de repente el hombre no aguantó más y le preguntó y le dice, discúlpame, pero ¿quién es tu papá? Dice, no, mi papá es Dios. Y en el corazón humilde y sencillo de un niño estaba manifestando una verdad que hasta nos parece graciosa, ¿no? Dios es dueño de todo esto. Y Dios es nuestro Padre. Verdaderamente somos hijos de Él. Antes de conocer al Salvador, éramos enemigos de Él. Ningún ser humano nace naciendo hijo de Dios. La salvación de nuestras almas no es por herencia. No porque mi padre y mi madre sean creyentes, mi hijo va a ser creyente. Mi hijo va a ser cristiano. Vamos a buscar Colosenses, capítulo 1. Versículo 21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Éramos enemigos de Dios. Y Él ha cambiado nuestra condición. Ya no somos más enemigos.
Ya no somos más extraños para Dios. Ahora somos sus hijos. ¿Usted puede dimensionar esto? Usted antes no tenía ni la más mínima posibilidad de entrar en los cielos. Porque la paga del pecado es muerte. Usted no tenía ni la más mínima, ni yo tampoco, posibilidad de entrar en los cielos. Sin embargo, ahora somos hijos de Dios y el reino de los cielos está abierto para nosotros. No por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. Además de eso, estábamos destituidos. Además que se nos era negada la entrada, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así dice Romanos 3:23. Más ahora nuestra condición ha sido cambiada y hemos sido adoptados en su familia. Efesios 1:5 lo hemos leído y lo voy a volver a leer. Dice así: en amor, habiéndonos predestinado, habiéndonos determinado antes, para ser que adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuestra condición fue cambiada. Saulo de Tarso dejó de llamarse Saulo de Tarso y pasó a llamarse el apóstol Pablo. Y cuán gran amor de Dios para con este hombre, que fue uno de aquellos que cuidaba la ropa de los que estaban matando a uno de los hijos de Dios, Esteban. Saulo guardaba sus ropas. Incluso él muchas veces dio su voto para que se llevase a la cárcel a los creyentes e incluso hasta la muerte. Y cuando iba camino a Damasco, iba con todas las malas intenciones del infierno para atrapar a los cristianos y llevarlos presos, cautivos a Jerusalén. Sin duda que les esperaba la muerte. Pero Dios interrumpió la vida de Saulo y lo convirtió en el apóstol Pablo. Así fue nuestra salvación. Dios interrumpió nuestra vida, nuestro camino de pecado, para convertirnos en sus hijos. Y yo recuerdo a aquella maestra de Hora Feliz tan fiel, que me predicó el Evangelio cuando tenía 12 años. Y el Señor usó a esa maestra que hasta el día de hoy vive y sigue predicando a los niños, junto con su esposo, allí en Catamarca, para salvar a este pecador. Y así Dios usó muchos medios y determinadas personas para salvar a sus hijos. Nuestra condición fue cambiada. Fíjense lo que dice al final de este versículo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Podríamos traducirlo también: por esto el mundo no nos entiende, porque no ha conocido a Dios. Ustedes saben que cuando hablamos de extraterrestres, y si algún día le preguntan si ustedes creen en los extraterrestres, díganle que sí. Pero estos extraterrestres no son de Marte, de Venus, de Júpiter, de Saturno. Estos extraterrestres somos nosotros. No le vaya a querer decir así, porque ahí sí que lo van a seguir teniendo por más loco todavía. Pero hablando entre nosotros, los únicos extraterrestres de esta tierra somos nosotros. Y de hecho la Biblia, cada vez que se refiere a los creyentes en varias oportunidades, se refiere a que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Esta tierra no nos pertenece incluso. Y nuestra eternidad la pasaremos con el Señor.
Avanzamos, hermanos. Versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y este versículo me trae mucha consolación. Me consuela. Porque yo, hermanos, todavía sigo arrastrando en mi vida los residuos, por así decirlo, del viejo hombre. Y ustedes también, porque todavía no hemos sido glorificados. Desde que el Señor nos salvó, nos puso en un proceso de madurez, en un proceso de santificación se llama, que es donde el Espíritu Santo va obrando en nosotros, haciéndonos a la imagen del Señor Jesucristo. Pero hermanos, todavía seguimos arrastrando los rudimentos del viejo hombre. Y la semana pasada, el Señor me avergonzó de una manera muy profunda. Él, a través de una situación en la que no escapó de su mano, porque Él es soberano y conoce todo, pero sí escapó de mis manos y le permití a mi carne sobreponerse a mi espíritu, afloró ese viejo hombre. Y mi corazón, después que pasó toda esa situación, se entristeció en gran manera. Y le confesé mis pecados al Señor y le pedí que me perdone, que renueve mi corazón. Y seguramente en ustedes pasa lo mismo. Ahora aquí estamos todos tranquilos, estamos todos con cara de verdaderos cristianos, no gritamos, no se nos escapa ninguna palabrota, no tenemos malas reacciones, nuestro carácter podrían hasta llegar a pensar que somos grandes siervos del Señor. Pero cuando estamos solos o cuando estamos en alguna situación donde nuestra carne lucha contra nuestro espíritu, si estamos dominados por la carne, va a aflorar esos rudimentos. Y hermanos, a veces nos avergonzaremos tanto de lo que todavía acarreamos que solamente podemos correr a los brazos de nuestro Salvador. Por eso dice la palabra del Señor que cuando veamos a un hermano que ha pecado, debemos tenerle compasión, corregirlo con misericordia y con verdad, como dice Proverbios, pero también considerándonos a nosotros mismos, porque nosotros mismos también podemos caer en el mismo o en algún peor pecado, aunque bueno, sabemos que no hay grados para los pecados, todo es lo mismo, pero podemos caer también, incluso en pecados que traen consecuencias más devastadoras. Ninguno de nosotros ha alcanzado la glorificación. Todos nosotros, durante la semana, luchamos un día a día con nuestra carne, contra el mundo y contra Satanás. Pero este versículo me consuela y también es una verdad que consolaba al apóstol Pablo. Porque fíjense que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 24, él contempla su carnalidad y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Porque el bien que quiero hacer, el bien que mi espíritu me guía a hacer, no lo hago. Y el mal que mi carne quiere hacer, eso hago, eso termino haciendo. A Pablo también le dolía en su corazón el caer bajo la seducción de su carne. Porque Pablo también era un ser humano como usted y como yo. Y tampoco fue glorificado. Estaba en un proceso de santificación, un hombre muy maduro, o el teólogo, si se quiere, más grande del Nuevo Testamento. Pero hombre al fin. Al igual que todos nosotros y todos los creyentes que nos han antecedido.
Pablo anhelaba esa transformación. Y ustedes saben que nosotros debemos anhelar también lo mismo. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, seremos glorificados. Y Mauricio ya no va a tener más ese mal carácter. Y Mauricio ya no va a tener más esos pecados que lo avergüenzan. Y Mauricio ya no va a tener más esos rudimentos del viejo hombre. Mauricio va a ser como el Señor. Y ustedes también. Ya no van a acarrear más los pecados que lastiman el corazón de Dios, sino que van a ser como el Salvador. Porque le veremos tal como Él es. Esto también, hermanos, y fíjense hasta dónde llega la extensión del amor de Dios. Esto también fue pensado, predestinado por Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hermanos, ¿cómo anhelo este día? Una vez hablaba con un compañero de trabajo sobre el regreso del Señor y el hermano me decía, que venga ya, que venga ya. Y yo le decía, y los que no conocen al Señor, no importa, que venga ya, decía. Sabemos que el Señor todavía no ha regresado. Primero porque el Padre no se lo ha mandado. Él mismo dijo de que solamente ese día lo conoce el Padre. Y también porque seguramente no se ha cumplido el número de nuestros hermanos que han de ser salvos. Por lo tanto, tenemos que seguir en esta tierra. Pero si fuese de nuestra elección, que venga ya el Señor. Que de una vez por todas dejemos este cuerpo, dejemos esta carne, que de una vez por todas podamos estar en su presencia. ¿Se imaginan lo que será ese día? Esto también fue decidido por Dios en la eternidad. Versículo 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esta esperanza de su regreso, de ser glorificado, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ustedes fíjense que de este versículo se desprende este principio. Debemos vivir bajo la realidad de que Cristo vuelve. Y si es verdad que Cristo vuelve y no sabemos ni el día, ni la hora, ni nada, podría ser ya, dejaríamos de pecar como pecamos. Temblaríamos ante Dios. Temblaríamos ese Dios que recién cantábamos, Santo, 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 Señor Omnipotente. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Muchos cristianos creen en Dios y no se les mueve ni una pestaña. Y viven sus vidas como si fueran dueños de su vida. Y déjeme decirle, hermano, que usted no es dueño de su vida. Usted ha sido comprado. Usted antes era un esclavo del pecado. Usted ahora sigue siendo esclavo, pero de Dios. Usted fue comprado por precio de sangre. Su vida no le pertenece. Si viviéramos bajo esta realidad de que Cristo pronto vuelve, y puede ser hoy, hermanos, lo repito, puede ser hoy. Y si Cristo nos regresa hoy, quizás nosotros vayamos a Él. Ayer falleció un hermano muy querido de una iglesia aquí en La Banda.
Salió a comprar las cosas para la horita feliz a la tarde y cuando volvió al mediodía se descompuso y falleció. Su corazón se detuvo y falleció. Dios decidió llevárselo a su presencia. Y déjeme decirle que usted puede morir hoy y hoy puede estar en la presencia del Señor. Y ya sea que Cristo regrese hoy o que usted vaya a Cristo hoy, ¿cómo Cristo le va a encontrar a usted? ¿Cómo Dios le va a encontrar a usted? ¿Nos va a encontrar siendo cristianos materialistas? Buscando y luchando y peleando por lo material. El Señor Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen y ladrones entran, minan y hurtan, a hacer tesoros en los cielos, donde ninguna de estas cosas puede entrar. ¿Acaso Dios va a encontrar a cristianos que lo único que anhelan o lo que anhelan profundamente es el reconocimiento de la sociedad? Muchos cristianos anhelan eso, ser reconocidos. Que lo llamen, ahí viene el doctor Vega, adelante doctor, como dijo el Señor Jesús. Que muchos anhelan los primeros lugares y que se les diga, pase rabí, siéntese. Pase profeta, ahí viene el apóstol, ahí viene la diaconisa. Hermanos, ninguno de esos títulos es lo que Dios quiere que nosotros anhelemos, que nosotros busquemos. Ese reconocimiento mundano, esa concepción de éxito que es del mundo y que se ha trasladado a la iglesia. Incluso un hermano en la fe, una vez hablando sobre este tema, decía de que en algunas iglesias, aquellos hermanos que viven vidas humildes, que no andan en autos últimos modelos, que no son hermanos que portan un título universitario, que no son de grandes riquezas, no son empresarios o no son comerciantes o no son, sino que son hermanos sencillos, son vistos como hermanos fracasados. Eso déjeme decirle que es la concepción del éxito del mundo metido en la iglesia. Los primeros cristianos eran humildes. ¿Y se acuerdan de Pedro y Juan? Cuando los fariseos y ese grupo de religiosos los examinan y dice que reconocieron que eran verdaderos discípulos de Cristo porque escuchaban cómo hablaban. Y también se sorprendían porque ellos eran personas del vulgo. Eran simples pescadores. Personas de la clase baja de esa época. El Señor no anhela más profesionales en la iglesia. El Señor no anhela que usted prospere económicamente y pueda cambiar el auto todos los años. El Señor anhela que usted sea santo. Que usted viva pensando en que Cristo va a volver o que usted puede ir a Cristo y que usted debe vivir en santidad. Eso es lo que Dios quiere. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Vamos a buscar Filipenses capítulo 3. Perdón. Versículo 12. Dice así la palabra. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El apóstol Pablo está reconociendo aquí de que él no alcanzó la glorificación, de que él está en esa carrera
Y él dice, miren esta clave, olvida lo que pasó. Y quiero alentarle a que usted se olvide de su pasado. En primer lugar, porque Dios ya lo perdonó. Que olvide sus errores, que olvide sus pecados. Y en segundo lugar, porque está escrito en la palabra del Señor. Olvidando lo que queda atrás. Piense en la meta, piense en ese momento en el que usted se va a encontrar con el Salvador. En que esa trompeta sea tocada, en que esa voz de arcángel, esa voz de mando, le llame por su nombre. Cuando se encuentre con Él, ¿cómo Él lo va a encontrar a usted? Un cristiano que le amó, que como hemos cantado, no quiere volver atrás, que ha decidido seguir a Cristo. O un cristiano que se ha dejado seducir, que se ha amoldado a este mundo. Romanos capítulo 12 dice, no os amoldéis a este siglo. El cristiano, hermanos, va en contra de este mundo. Va en contra de la corriente de este siglo. Va en contra de todo lo que el mundo dice. El mundo dice que usted, para ser exitoso, tiene que ser un profesional, tiene que tener auto, casa, moto, si es un auto de alta gama mejor, tiene que portar buena ropa de marca, si es de diseño, mejor todavía, tiene que usar un buen perfume, tiene que impresionar con su venida y con su ida, debe portar un cuerpo perfecto. Y sin embargo, nada de eso es espiritual. Esa sabiduría, dice Santiago, que es carnal, que es diabólica. Es verdad que tenemos que cuidar nuestros cuerpos, porque son templo del Espíritu Santo. Es verdad que tenemos que andar limpios, ¿verdad? No podemos andar sucios. Es algo lógico. Es verdad que si Dios nos da la posibilidad de estudiar, debemos aprovechar y estudiar y cumplir con esa meta. No sabemos qué tendrá el Señor para el futuro. De hecho, muchos misioneros de épocas antiguas fueron profesionales, médicos, abogados. Pero con esa profesión ayudaban a la obra del Evangelio. Pero eso no debería ser, hermanos, la causa de nuestro afán por perseguir la meta. Nuestro afán por perseguir la meta debe ser como Cristo. Despojarnos del viejo hombre. Despojarnos de ese Mauricio, de ese Martín, de esa Argentina, de esa Tatiana, de esa Gemima, de esa Verónica, de ese Esteban, de esa Cecia. Que lo único que hace es alejarnos del Señor. ¿Cómo nos encontraría el Señor si viniera hoy? ¿Se acuerdan del versículo que dijimos que debíamos memorizar del domingo pasado? ¿Cuál era? 3:28. No. ¿Sí, el 3:28 era? No, era capítulo 2, versículo 28. Bueno. Sí, porque ¿Qué ahora decía? ¿Se acuerdan? ¿Nadie lo memorizó? Nada. Dice, vamos a buscarlo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Yo no me quiero alejar de él avergonzado. Yo quiero correr a sus pies y abrazarlo. Quiero llorar ante sus pies y, como dice esa canción, acariciar esas manos que fueron horadadas por los clavos. Acariciar esas espaldas que fueron lastimadas por el soldado romano. Abrazar a mi Salvador.
Hermanos, que este sea nuestro anhelo a seguir, a perseguir. Vivir una vida de tal santidad que cuando Él se manifieste podamos presentarnos como un obrero, como una obrera aprobado. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos recuerda que el Señor vuelve. Y Señor, nuestro corazón late más fuerte cuando pensamos en esto. Nuestros ojos se humedecen porque le amamos. Señor, no queremos que cuando Él se manifieste tengamos que agachar nuestra cabeza, que nuestra mirada no pueda mirar sus ojos, porque hemos vivido vidas que estuvieron fuera de tu voluntad. Padre, queremos que cuando Él se manifieste, poder tener confianza y acercarnos a Él y abrazarle. Poder darle las gracias por su sacrificio voluntario y poder gozar de esa bendición de ser glorificados a imagen de Él. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos que están aquí y también por aquellos hermanos que no han podido venir y por aquellos que escucharán esta prédica. Que tu palabra pueda hacer la obra que tú quieres y que se cumpla la promesa que no regresará a ti vacía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.